En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, vamos a partir saludando a los estelares de inmediato con la directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libres, Paz Charpentier, abogada. ¿Cómo estás, Paz? Hola, Paz. ¿Cómo Buenos estás? días. Muy buenos días, estimada Constanza, Álvaro y a todos quienes nos escuchan, por supuesto a Pablo, y mandarles un saludo y fuerza para esta semana que para algunos tiene la suerte de ser cortita. Es una breve semana, efectivamente. Estamos saludando al sociólogo, militante de Convergencia Social, Pablo Rebolledo. Pablo, buenos días. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gracias, Álvaro, Constanza, Paz. Muy bien por acá. Mucho gusto de estar nuevamente un lunes con ustedes. Pero encantados nosotros por estar acá con ustedes, pues, Pablo y con Paz Charpentier. Vamos a entrar en materia de inmediato. Sí, vamos a hablar sobre las elecciones en Argentina. ¿Qué está pasando, cierto, con estas elecciones que nos llevan a segunda vuelta? ¿Cuáles son sus apreciaciones de lo que ocurrió el día de ayer en el país trasandino? Paz, por favor. Bueno, yo creo que estoy igualmente impresionada, tanto como los argentinos, porque la verdad es que todos pensábamos que efectivamente Milei iba a obtener un porcentaje superior de votos y que iba a ser la gran sorpresa, tal como fue en las primarias en Argentina, estimada Constanza. Al menos yo guardo la esperanza aún, me llama la atención que los argentinos hayan dado una mayoría tan sustantiva al ex ministro de Economía Massa, que ha aumentado la pobreza en un porcentaje sustantivo durante el último gobierno, de manera tal que me resulta muy llamativo, y uno puede concluir entonces lo fuerte y lo profundo que se encuentra en las redes clientelares del kirchnerismo en Argentina para, a pesar del porcentaje de pobreza, a pesar de que un 40% de los argentinos está en la pobreza, continúen votando a un gobierno que lo único que ha hecho es profundizar en la tremenda crisis del país vecino, de manera tal que yo espero que esto se solucione en la segunda vuelta y que los votos de Patricia Bullrich logren migrar en un porcentaje importante a Milei, porque si eso sucede, entonces el próximo presidente de Argentina va a ser Javier Milei. Pablo Rebolledo, tu análisis respecto de lo que pasó ayer durante todo el día en Argentina y que consolidó el triunfo en primera vuelta del candidato oficialista Massa, con un 37% versus un 30% de Milei. Hay que ver cómo sale la segunda vuelta. A mí también me resulta sorprendente, pero lo termino comprendiendo, porque recordemos cuáles son las propuestas y cuál ha sido el estilo de Javier Milei. Uno puede comprender los motivos por qué llega a surgir un candidato de ese estilo, pero yo, al menos en Chile, jamás he visto algo de ese nivel. Recordemos que Milei ha hablado de compra-venta de órganos en su sentido libertario ultranza, que cuando le preguntaron si estaba de acuerdo o no con vender niños, dijo, habría que pensarlo. O sea, ni siquiera un rechazo categórico. Una persona que en Argentina trató de imbécil al hombre más importante de la Iglesia Católica, al Papa Francisco, que es su compatriota, que a Patricia Bullrich, su contendora de derecha, que hoy busca sus votos, la acusó de poner bombas en jardines de niños, que negó los crímenes de la dictadura. Entonces, no me resulta extraño que una candidatura como la de Massa, que hoy aspira a la unidad nacional, tenga este porcentaje cuando Milei representa lo que he señalado recientemente. Y lo que me sorprende es que la derecha chilena salga a apoyar a Milei de ese estilo, existiendo candidaturas de derecha también al otro lado de la cordillera, y terminan por apoyar a este candidato que en su idea liberal, entre comillas, está de acuerdo hasta con vender órganos. Oye, antes de seguir con esta conversación, una información de último minuto. Acaba de registrarse una colisión de vehículos frente a la clínica Los Andes. Esto en la comuna de Hualpén, ahí en la avenida Jorge Alessandri. Bomberos ya está en ruta, de acuerdo a esta información que publica la comunidad de emergencia ICE Biobío. Esta colisión de vehículos acaba de ocurrir, por lo tanto uno podría inmediatamente llamar la atención porque ahí se va a generar una gran congestión vehicular. Así es. Oye, continuando con el tema, cierto, de Argentina, en su discurso Milei dice que todos los que quieren un cambio tienen que trabajar juntos por ese cambio, ¿cierto? Y que también es el momento de terminar con la corrupción y con los privilegios de la casta política.
hay que terminar con el kirchnerismo, es lo que dice directamente también Javier Milei. ¿Qué piensas tú al respecto de esto? Y también, efectivamente, como tú decías, Paz, de que el candidato Massa, ¿cierto?, que es el que tiene a los índices económicos por el suelo en Argentina y ha sido el más votado. Bueno, la corrupción es casi consustancial a tener Estado, y por eso hay que reducir el Estado, o al menos al menos de mis objetivos de participar en política es tener un Estado que sea lo más pequeño posible, pero a su vez lo suficientemente fuerte como para fiscalizar, en el fondo mantener el Estado de Derecho, el orden público y otras cuestiones que son sustantivas para poder tener un país acorde a las aspiraciones que tienen los chilenos. A mí me parece que su discurso de cierre fue un discurso en el tono que esperamos los argentinos. Además, también me imagino que habrá sido una sorpresa para todo su... ¿cómo se llama ¿cuál es el concepto que se utiliza para hablar del equipo? Bueno, su equipo de campaña, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que sería bastante cautelosa al tiempo de evaluar las elecciones en la segunda vuelta, porque ya vimos que parece que, al igual que en Chile en algunos casos, en algunas últimas elecciones que hemos tenido, parece que las encuestas no están dando el resultado que esperaríamos en el fondo, precisamente. Así que yo sería cauteloso en esa materia y solo espero que le vaya bien a Javier Milei. Y en cuanto a los temas que señalaba Pablo, la verdad es que yo también sería escéptica, porque ¿en qué sentido? En que muchas veces, y acá en Chile también sucede, ¿verdad? El oficialismo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, habitualmente sacan las cuñas de contexto, porque a lo que se refería Javier Milei cuando se estaba hablando particularmente del tema órganos, es que se entiende que hay un problema que hay que enfrentar, y en fondo lo que hay que hacer es discutir las distintas vías para poder enfrentar un problema que, dicho sea de paso, es relevante, como es la falta de órganos para muchas personas que están requiriendo trasplantes, de manera tal que acá no hay una posición acérrima a, en definitiva, aplicar mecanismos de mercado, por así decirlo, a el tema órganos, sino que más bien abrir el debate para encontrar la solución idónea, de manera tal que yo siempre este tipo de interpretaciones que el oficialismo da a cuñas, lo haría con beneficio de inventario, como dicen los abogados, es decir, con una doble lectura y teniendo presente que siempre la sacan de contexto. Pablo Rebolledo, ¿sacaste de contexto las afirmaciones de Javier Milei o no? No, o sea, es que yo creo que en un tema como la venta de órganos, compra-venta de órganos, el solo hecho de no plantearse en contra, definitivamente, lo mismo que pasó con la venta de niños. O sea, cuando un periodista le pregunta, él veía en la mañana el video, ¿usted está abierto a que se puedan comprar y vender niños? Y pensando en que cualquier persona razonable diría inmediatamente que no. Él dice, bueno, hay que discutirlo. Entonces, yo creo que son temas intransables, que hay espacios en los que el mercado jamás va a ser un asignador por un asunto ético, moral. Entonces, que se abra la idea de vender o comprar órganos como una solución al problema de la donación de órganos, a mí me parece que ya no es neutral, que ya toma posición. Entonces, bueno, siempre al juzgar la política internacional uno a veces le faltan elementos de historia que llegan. Yo me pregunto qué lleva a los argentinos o argentinas a ver como una solución a un tipo que aparece como una motosierra, una cara como desorbitada, con propuestas de este estilo. Creo que deben ser causas muy terribles las que les lleven al 30% de las personas, o 29 y algo, a creer que una persona así puede ser una solución. Oye, yo quiero... Paz, adelante, por favor. Perdón, Constanza. Sí, bueno, aquí nuevamente estamos en presencia de lo que clásicamente sucede en este tipo de debates en relación a candidatos que suelen ser más estridentes, como uno pudiera pensar, que es más acorde con lo que es la cultura política argentina. En el último tiempo, digamos, todos son bastante histriónicos, mucho más apasionados en muchos casos que lo que nosotros podemos ver en la política chilena, y por lo tanto es un candidato que pudiera, y que así lo dicen los números, pudiera adaptarse mucho mejor a la política argentina, pero lo cierto es que ya estemos hablando y que en el centro de nuestro debate y de nuestra conversación sea Javier Milei, es precisamente ya un éxito, porque no es el candidato Massa que efectivamente ganó la elección en términos de porcentaje, porque es difícil de defender a un candidato de izquierda de esas características, que ha aumentado los niveles de pobreza tan dramáticos en el país vecino, ¿verdad? Eso por una parte. Y segundo, en cuanto al tema de los órganos, no me quiero ir de este tema porque me parece relevante. O sea, yo no entiendo una coalición como el Partido Comunista y el Frente Amplio que defienden la matanza de niños sin condiciones,
como lo es con el derecho, este famoso derecho al aborto, ¿verdad? Que ellos lo llevarían al extremo de hacerlo incluso sin ningún tipo de causal. Pongan el grito en el cielo cuando se trata de órganos, que no es más que una parte de los niños que ellos están dispuestos a asesinar antes de que nazcan. Entonces, a mí la verdad es que me parece medio hipócrita ese debate, en el sentido de, bueno, ¿qué es lo realmente moral para ellos? Porque es moral para ellos asesinar niños inocentes que se encuentran en el vientre materno, pero es inmoral que una persona eventualmente pueda disponer libremente de uno de esos órganos y pudiera, en el fondo, transarlo a través de mecanismos de mercado. Yo no estoy posicionándome a favor de esa situación o de esa realidad, pero la verdad es que quien puede lo más, como lo es asesinar niños inocentes, eventualmente podría lo menos, que es transar sus respectivos órganos, o los propios siquiera. Entonces, la verdad es que me parece bastante hipócrita que se reproche lo que esboza, ni siquiera toma posición, esboza Javier Milei, pero sin embargo, por otro lado, entonces consideren morales situaciones que a mi juicio son bastante más reprochables y muchísimo más inmorales que aquella, estimados Álvaro y Constanza. Don Pablo Rebolledo. No, o sea, a mí no me queda tan claro si estás de acuerdo o no con que los órganos se vendan en el mercado y que los pobres, para solucionar sus problemas de vida, entreguen parte de su cuerpo a... Yo te lo digo, no estoy a favor de eso. Súper. No estoy a favor de la transacción de órganos en el mercado y tampoco estoy a favor de la matanza de niños inocentes. Bueno, y creo que comparar eso con el aborto, me parece, no estoy de acuerdo. El feto no es un niño, no es una persona nacida. En nuestro Código Civil ni siquiera se considera una persona. El aborto no es un asesinato, es una situación potencial de vida. Entiendo que hay distintas posiciones sobre eso, pero no me parece llevar el debate a ese nivel. Creo que lo rebaja un poco. Oigan, yo los voy a llevar a otro tema. A ver, Pablo, si es que nos cuentas un poquito tu opinión respecto a lo que pasó con el proyecto de Sinovac en Chile, porque efectivamente, cierto, se fue, estaba acá, tenía una inversión importante para el país en la región de Antofagasta, habían ya incluso, estaba trabajando un equipo, ¿cierto?, para poder ejecutar este gran proyecto. Y hace poco conocimos que todo esto se fue para atrás, incluso tanto impacto generó que el senador Juan Luis Castro del PS y el diputado Andrés Joanet de Amarillo solicitaron al gobierno explicaciones a la ministra Isabel Echeverri para que explique por qué Sinovac se va de Chile y se va a Colombia. Esto a mí me parece un poco paradójico, ¿cierto? Sobre todo después de esta visita que hacen a China el presidente con esta comisión, en donde calificaron de exitosa la visita a este país. Bueno, creo que lo ocurrió con la empresa Sinovac no tiene necesariamente que ver con la visita a China. Yo coincido con que la visita a China del presidente fue bastante exitosa. Cerró 3 acuerdos comerciales con China. Creo que Chile tiene la oportunidad de ser y ha sido en estos últimos 50 años, la puerta de entrada de China a América Latina, nuestro principal socio comercial. Recordemos que Chile fue el primer país de Sudamérica en tener relaciones comerciales con China, una decisión de la Unidad Popular. Entonces, que un contrato que negoció el gobierno anterior con una empresa de vacunas que ya tenía sede en Brasil, que ya tenía sede no recuerdo, tenían en 2 países de Sudamérica funcionando, que toma una decisión de mercado de no instalarse en Chile, no creo que opaque lo que se ha hecho en Chile, como va al nivel de las inversiones con China, y por el contrario, se ha destacado mucho y ha usado muchos titulares y espacios la decisión de Sinovac, pero nada se habla que empresas como Chingan decidió venirse a Mejillones a hacer baterías de litio. O sea, tenemos oportunidades de litio de futuro y hemos visto siempre en nuestra historia que la gran aspiración de Chile ha sido cambiar su matriz productiva con el salitre, con el cobre, y no solamente vender materias primas. Y hoy vemos un salto gigante de poder hacer baterías en el triángulo del litio, en donde Chile es el único país que tiene una universidad. Entonces tenemos una oportunidad gigante de investigación y desarrollo que creo que debería ser tarea de unidad nacional, dedicar más recursos al presupuesto para aprobarlo, más investigación. La Estrategia Nacional del Litio viene también con eso. Entonces creo que lo de Sinovac es una decisión de la empresa que todavía no está tan claro el motivo. Al parecer son motivos de mercado interno, pero creo que no debería opacar la gran potencialidad que tiene Chile como puerta de entrada para China en el continente.
¿Tú estás de acuerdo, Paz Charpentier, que la gira presidencial a China fue exitosa? O sea, yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, digamos. Es decir, que se instalara una planta de esta naturaleza en nuestro país era sin duda muy relevante para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y también hay que señalar que cuando se trata de empresas chinas, no hay que olvidar que un porcentaje de esas empresas son de propiedad del Estado chino, de manera tal que aquí también hay una influencia por parte de decisiones del propio Estado de China, y por lo tanto la verdad es que resulta evidente que no es una buena noticia que se haya cancelado esta instalación y que además se haya decidido que estuviera esta planta en otro país de América Latina y el Caribe. Y después, además del éxito que tuvimos en Chile con ocasión de la administración propiamente tal de la pandemia. De manera que sin duda es una mala noticia. Mala noticia que se agrega, digamos, a los malos índices económicos que hemos tenido en nuestro país el último tiempo. Un 9% de desempleados que probablemente sea superior, porque en el fondo los números al final también ocultan muchas realidades, ¿verdad? Y sabemos que los desempleados en nuestro país tienen que estar alrededor de 1 millón. Un año en que el país no va a crecer, o sea, en el mejor de los casos nuestro crecimiento, escúchelo bien, va a ser de un 0%, es decir, en el mejor de los casos no vamos a decrecer. Los ingresos prácticamente no han crecido, los precios están de todos los alimentos en general están por el cielo. Entonces la verdad es que frente a esos malos índices económicos y después de una visita al presidente de la República de China junto a su vocera de gobierno, la verdad es que es una mala noticia, Ahora, yo no me quiero ir del debate anterior solamente para hacer presente lo siguiente. Pablo, cuando estábamos hablando de el tema del aborto, relacionado con el tema de la venta de órganos, señala que mis argumentos equivalen a rebajar el debate. Y yo solo quiero hacer presente que ese es el clásico argumento de una persona que en vez de abrir el debate, aspira a cerrar el debate, a cancelar el debate, porque la verdad es que el argumento que yo estaba dando es un argumento absolutamente lógico y plenamente pertinente a la luz de lo que estábamos conversando. Y por lo tanto, es todo lo contrario. No es rebajar el debate, sino que abrir un debate que yo al menos lamento que un sector político no esté dispuesto a dar y prefiera optar por la cancelación, como tantas veces lo hemos visto, Álvaro. Oye, lamentablemente se cancela el debate porque se nos fue el tiempo. Sí. Tienes 20 segundos para argumentar, Pablo Rebolledo, para que no te quedes con la palabra en la boca, porque fuiste directamente aludido. Jamás he sido partidario de cancelar a nadie, menos a María Paz, con quien me encanta debatir cada semana. Solamente me parece que no veo, desde mi punto de vista, lógica en comparar la venta de órganos con el aborto. Pero en ningún caso creo que sea un debate que se cancele. Está bien que Paz lo plantea así, pero creo que son materias tan diferentes que a mí, mi forma de ver, rebaja un poco el debate. Pero no, sin ánimo de cancelar a Paz en ningún momento. Oye, muchas gracias por el ánimo debatiente de cada lunes. Nos encontramos el próximo. Pues. Que estén muy bien. Nos vemos y que tengan una muy buena semana. Igualmente. Nos vemos. Chao, Pablo. Gracias por estar acá. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.